Si juegas al pádel seguro que en algún momento te ha dolido el codo. En este vídeo voy a contarte 10 de los principales motivos y soluciones para que, punto número 1, si no te ha dolido nunca, no te duela jamás, o si te está doliendo, sepas cuál es el motivo y cómo lo puedes solucionar. Quédate hasta el final y espero que estos consejos te ayuden de verdad. Hola a todos padeleros. Bueno, el dolor de codo es una de las cosas más típicas que hay en el mundo del pádel. Cuando juegas al pádel en algún momento, bueno, a mí por lo menos me ha pasado en numerosas ocasiones, me ha dolido el codo en la cara externa, en la cara interna, lo que se llama epitrocleitis y epicondilitis en función de la zona y en función de si es la musculatura extensora o flexora. El caso es que en algún momento nos duele el codo y hay, en este caso yo os he reclutado 10 motivos por los cuales te duele el codo. Muchas veces no los tenemos en cuenta. ¿Y cuál es el motivo principal por el que todos decimos que nos duele el codo? Pues la pala. Obviamente no vamos a ser nosotros los causantes, ¿no? Ha sido la pala. La pala es que con esta me duele, he cambiado de pala, es la pala. Bueno, pues tengo que decirte que hay muchos otros factores que intervienen y vamos a empezar con el primero. Como te decía, arranco con la pala, que no es ni mucho menos el más importante. La lista no está hecha por orden de importancia, pero creo que había que atajarlo, había que decirlo y se dice. Pues sí, a ver, la pala es uno de los principales motivos por los cuales te empieza a doler el codo. Algo muy sencillo, vienes jugando con una pala y de repente que cambias a otra y te empieza a doler el codo. Pues está claro que algo ha cambiado. Y esto no quiere decir que la pala sea mala. Lo que quiere decir es que, punto número 1, no estás acostumbrado a utilizarla, te cambian los balances, te cambia el punto de contacto y tu cuerpo lo nota. Punto número 2, no es la pala que te conviene. Fijaos que aquí tengo dos palas distintas. Tengo una pala con un formato de diamante que tiene más balance, que cabecea cuando golpeo. Lógicamente, con esta pelota le pego más fuerte, y aquí tengo una pala con un formato híbrido, redondo híbrido, que tiene menos balance. Esta es una pala más manejable. Claro, entras a jugar con esta pala, la revientas 3 veces por arriba, la sacas por 3, ¡qué maravilla! Al día siguiente le vuelves a pegar, ya te empieza a doler un poquito el codo, a los 3, 4, 5 días te duele el codo. Esto no tiene por qué pasarte con una pala de diamante. Estoy poniendo un caso hipotético, pero que generalmente sucede de esta forma y lo mismo puede pasar a la inversa con esta, ¿vale? Sí que es verdad que estas palas son más propensas a darte dolor de codo. ¿Por qué? Porque tienen un mayor balance, es decir, cuando la cambias de dirección, genera más peso, porque el peso está más en la punta. Entonces es como que pesa más. La pala no es más pesada, pero sí que acaba repercutiendo en tu antebrazo, que se va cargando, mientras que con esta la muevo y me parece más ligera. Como te digo, pesan lo mismo, lo que cambia es el reparto de pesos y esta se hace más pesada cuando la movemos. Por lo tanto, elige no con la pala que quieres jugar, sino con la pala que puedes jugar, porque yo no sé qué opinas, pero yo prefiero poder jugar 100 partidos y que no me duela el codo a poder únicamente jugar 5 partidos, eso sí, qué fuerte le he pegado en esos 5 partidos, pero luego ya no puedo jugar más porque me duele mucho el codo. Y esto, como te digo, no depende tanto de la pala, sino como de si eres capaz tú de jugar con esa pala que has elegido jugar. El siguiente punto importante, y aquí me incluyo yo, es la técnica. Me incluyo yo porque soy entrenador y soy uno de los causantes o agravantes de que os duela, en este caso, el codo cuando jugáis. La técnica influye determinantemente en que te duela el codo. Cuando yo veo jugadores agarrando así la pala para golpear de revés y golpeando en esta posición, fijaos cómo se nos queda el codo a la hora de golpear la bola de esta forma. Es decir, la manera en la que agarras la pala, la manera en la que te colocas, la manera en la que juegas, determinantemente te hace a ser más propenso a tener epicondilitis sí o sí. Entonces, la técnica de golpeo es una de esas cosas que si no tienes epicondilitis hoy, la vas a tener el día de mañana. Y sobre todo, y mucho peor aún, es si tienes epicondilitis hoy, la vas a seguir teniendo mañana, por mucho que vayas al fisio, porque vas a ir al fisio, te lo van a arreglar, ¿vale? Te van a descargar la zona, pero vas a volver a jugar otra vez y en 2 partidos vuelves a estar en el mismo punto donde estabas. Así que, como te digo, la técnica de golpeo, ponte en manos de un verdadero profesional que te dirá cuál es la técnica correcta de golpeo, hará que tu musculatura no esté tan tensa cuando juegas y por lo tanto jugarás durante más tiempo. El punto número 3 es muy fácil, es la temperatura ambiente. En invierno, ahora mismo estamos en invierno, hace frío, no tanto frío como en otros momentos, pero lógicamente tanto los materiales pala como la pelota son más duros. Hasta los cristales están más duros en invierno, está todo, por efecto de la temperatura. Cuando golpeas a la pelota te repercute más en el brazo, por lo tanto, cuando juegas en invierno, lógicamente va a ser más agresivo para tu cuerpo y esto lo tienes que tratar de cuantificar a la hora de saber
Bueno, pues cuántos partidos juegas, cuántas veces le pegas a la pelota, claro, le vas a pegar a la pelota más fuerte todo el tiempo para moverla y también le vas a pegar más por arriba. Por intentar traer la bola a tu campo vas a hacer el bruto y ahí vas a empezar a poco sobrecargar tu musculatura. Así que cuidado, porque en invierno hay una mayor propensión a tener lesiones. ¿Por qué te digo que hay una mayor posibilidad de tener una lesión de este estilo en invierno? Por la sobrecarga. ¿Qué sucede? Bueno, pues que cuando vas sobrecargando por el frío, por el número de horas de juego, por esa serie de factores, le vas echando horas a tu musculatura se va sobrecargando, tus tendones se van sobrecargando y ahí es donde tu cuerpo se resiente y protesta. Ese dolor, esa inflamación que tienes ahí es la protesta de tu cuerpo ante tantas horas de castigo físico que, bueno, le imprimimos en la pista con mucho disfrute, por supuesto, pero que tenemos que controlar. Tenemos que ser consecuentes con la cantidad de horas que pasamos en pista. Por eso, manéjame la sobrecarga. En algún momento tienes que parar, en algún momento cuidarse, ese entrenamiento invisible de decir hoy no voy a jugar, hoy voy a descansar y jugaré mañana. No me pongo estos 2 partidos seguidos, me los pongo espaciados durante la semana para que me dé tiempo a recuperar de uno a otro. Así que ten este punto muy en cuenta, la sobrecarga. Solo nos damos cuenta cuando ya estamos hechos polvo. Vamos con el punto número 5, es muy sencillo, el punto número 5 es suscríbete al canal. Suscríbete, que es gratis y así no te vas a perder los próximos vídeos que voy a seguir subiendo sobre todas estas cosas y otras tantas que aparecen. No, ahora en serio, el punto número 5 es la condición física. Es obvio que cuando tu cuerpo no está preparado para las carreras, saltos, impactos, en este caso para nuestro dolor de codo, nosotros tenemos que tener nuestra musculatura preparada para todos esos gestos que en ocasiones son gestos extremos. La realidad es que no llegas a una pelota y haces lo que sea con tal de tocarla y golpearla. Y ni te cuento cuando no le pegamos en el centro de la pala, hay muchas veces que le pegamos en los extremos, la pala vibra y torsiona, ¿no? se nos escapa muchas veces del grip. Entonces yo en ese sentido te recomiendo que tengas una musculatura apropiada para poder jugar al pádel. Esto es algo que le digo obviamente no a mis jugadores profesionales, pero sí a todo mi entorno que juega al pádel. La preparación física es lo que hacemos para poder tener el regalo de jugar al pádel durante más tiempo. No es decir, no, es que mi preparación física es jugar al pádel, ¿no? Mi ejercicio es jugar al pádel. Bueno, está bien, pero tenemos que ser consecuentes. El pádel no es el deporte menos lesivo del mundo, es lesivo por varios motivos. Entonces, la preparación física es algo que hacemos cuando vamos al gimnasio, es algo que hacemos para poder jugar al pádel sin dolor o con el menor de los dolores y durante más tiempo. Punto número 6, ¿qué pasa fuera de la pista? Esto es algo, te voy a poner un ejemplo. Puede ser que te empiece a doler el codo simplemente porque has cambiado de silla en la oficina y la altura a la que trabajas con el ratón hace que tu musculatura la musculatura extensora de los dedos, esté trabajando durante toda la mañana que estás clicando en la oficina. Una mala postura, como te digo, en la oficina, fuera de la pista. Simplemente que al llevar a tu hijo o a tu hija la coges de una manera que empieza a sobrecargarte. Hay multitud de factores que no tenemos en cuenta y que pueden ser causantes de esa sobrecarga en la musculatura extensora del antebrazo, que es la que nos provoca, bueno, pues esa sobrecarga en la epicondilitis. También, como te decía, puede ser en la flexora. El caso es que son consideraciones externas y no las valorábamos y seguíamos pensando que era por la pala. Bueno, pues eso también influye. Punto número 8, esta ya te la esperabas, el calentamiento. Si eres de los que no calientas, entras sin calentar, a lo bruto, tu musculatura no está preparada, puede que, bueno, porque tanto el músculo no está todavía todo lo elástico que tiene que estar o no hay esa lubricación para que los tendones funcionen correctamente. Bueno, pues puede ser que evidentemente sufras una lesión en los primeros lances explosivos del partido, así que por favor, ya lo sabéis, os lo repetimos siempre, todos los profesionales del mundo del ámbito de la actividad física, tenemos que hacer un buen calentamiento antes de empezar a jugar, porque ya sabemos todos que somos unos picaos, ¿no? Que como el meme de si saben cómo me pongo, para qué me invitan. Cuando entramos a jugar somos unos picados, intentamos ganar todo, pero hazme una buena entradita en calor que te permitirá hacer esos movimientos explosivos y no te lesionarás. Punto número 9, a la hora de que tengas un mayor dolor de codo, como te decía, tanto externo como interno, es el lado de juego. Si juego en un lado, como por ejemplo es el drive, donde el mayor número de pelotas me van a venir por el centro y voy a volear de revés, tengo un mayor número de voleas de revés, pues me va a doler más la zona externa. O al revés, si estoy jugando en una posición en la que me toca a mí rematar todas las pelotas porque juego al revés y mi compañero es colocador, pues entonces, como me esté doliendo el codo de la pegada, me va a doler todavía más. Revisa
en qué posición y con qué estilo de juego estás jugando, porque desde luego esto es uno de los factores que puede acrecentar el riesgo o incluso la dolencia del dolor de codo. Y vamos al punto número 10, el último. No te voy a decir que es el más importante, pero desde luego es que es condición sine qua non. Si te duele el codo, trátate con un profesional. Muchos me lo dicen, Manu, cambio la pala. Vale, pero ¿estás yendo al fisioterapeuta a que te trabaje la zona, a que te ayude a recuperarla? No. ¿Quieres hacer cualquier cosa? Antes no lo he comentado, que por cierto, cuando hablábamos del material, el uso de las pelotas, que las bolas tengan la presión adecuada, es uno de los mayores factores que repercuten en que te duela el codo, como te decía, al hilo de este punto. Nos miramos en gastarnos un dinero en comprarnos una pala y el bote de pelotas, por lo menos presurizar las bolas, es un gesto mucho más barato y que también tiene una transferencia muy positiva a tu salud. En este caso, poner de manos de un profesional que te recupere antes de volver a la pista. Digamos que lo primero sería recuperarnos, después tener una buena condición física, revisar que los materiales y todos los demás puntos que hemos dicho estén en orden y a partir de ahí volver a jugar. Así que por favor, trátate con un buen profesional. Si estás sobrellevando una lesión, te va a hacer volver más rápido, te va a dar buenos consejos para fortalecer la zona y vas a disfrutar mucho más del pádel. Que llegados a este punto, si quieres ver más tutoriales, te voy a dejar por aquí más tutoriales para que sigas aprendiendo y mejorando dentro de la pista de pádel y disfrutando mucho más. Por aquí te dejo más vídeos para que elijas la pala que mejor te va a convenir, ¿vale? Para que te salga a un buen precio y elijas el mejor material deportivo. Y aquí para que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho y nos veremos en el próximo vídeo. Gracias por haberte quedado, dale un buen like y nos vemos en el siguiente.